Saludos a todos, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Ya, hermanito Mario, ¿estamos listos? Listo, bueno, ok, entonces, gracias, hermano Néstor. Pues, vamos entonces a dar inicio con una oración y empezamos el estudio de la parábola de los dos hijos. Vamos a pedirle al hermano Oswaldo si nos puede ayudar con la primera oración, por favor. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias a usted. Nuestro Padre y Dios que está en los cielos, gracias te damos por la vida, por la salud, por la enfermedad y por todo cuanto tenemos, Señor del cielo. Ahora gracias le damos porque nos permites nuevamente seguir escuchando de tu palabra. Luego que nos reunimos como iglesia local, cada uno en sus localidades. Gracias porque nos diste el privilegio de recordar tu sacrificio que hiciste en esa cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Gracias, bendito Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús. Ahora te pedimos que pueda bendecir a nuestro hermano que va a dar la clase, nuestro hermano Mario. Ayude a recordar lo que él ha estudiado, que a cada uno de nosotros nos des un corazón bueno, recto, dispuesto para escuchar tu palabra, atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por esta bendición. Bendice esta plataforma y a los hermanos que están siempre dispuestos a seguir anunciando tu palabra a través de este medio. Por Jesucristo oramos y pedimos conforme a su santa voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Oswaldo. Vamos a darle aquí entrada a las hermanitas que están allí. Muy bien, bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga. Voy a compartir la pantalla, ahí está el título de la lección, la parábola de los dos hijos, esta sería la lección número 17, pues. Ya pues hemos avanzado, son muchas parábolas, pero creo que hemos ido tocando las más importantes, todavía quedan algunas, pero seguiremos desarrollando pues este tema para, para nuestro aprendizaje, pues, en nuestra ayuda, pues. Entonces, esta parábola está en el capítulo 21 de Mateo, ¿ok? Y va dirigida a las autoridades judías, pues, a las autoridades judías que siempre estaban confrontando a Jesús y a medida que él se acercaba el tiempo de su partida, pues de su sacrificio, de su muerte, la confrontación se hizo más fuerte, pues más evidente. Ellos cuestionaron la autoridad de Jesús cuando le preguntaron que con qué autoridad hacía todas esas cosas y quién le había dado esa autoridad. Y ya nosotros sabemos que Cristo le hizo unas preguntas y les hizo ver pues que les preguntó pues que en el caso de Juan el Bautista, de quién era, de qué parte venía él, pues si era del cielo o de los hombres, y ellos no quisieron responder, para no crear un conflicto. Pues, un segundito acá, ok. Listo. Eso. Ok, entonces, aquí en el capítulo 21, él hace una entrada triunfal a Jerusalén, ¿ok? Algo que ya había sido profetizado y el pueblo lo exaltaba, pues, lo alababa, lo glorificaba, pues. Hosana en el cielo, pues, Hosana al hijo de David, pues. Entonces, ya en la confrontación con las principales autoridades iba en crecimiento. Entonces, en Mateo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron pues, contra él, pues. ¿Ok? O sea, ya había una mal animación,
animación o una situación negativa hacia Cristo, pero no cualquiera, sino que era en crecimiento, pues por eso ya estaba el tiempo en que ellos decidieron ya pues no darle más tiempo, pues. Cristo evitó, empezando su ministerio, él evitó pues la confrontación porque como dice la palabra, no había llegado aún su tiempo. Pero sin embargo, esto iba a ser inevitable, pues entonces él predicaba mucho en Galilea, a los alrededores de Jerusalén, y muchas veces era para evitar el conflicto con las principales autoridades judías. Entonces, después de esta entrada triunfal, él viene y purifica el templo. ¿Ok? Entonces, cuando él purifica el templo, nuevamente, pues viene los sacerdotes, los escribas, las principales autoridades a preguntarle, pues, o sea, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Con qué autoridad hacía eso? ¿Ok? Y era normal que ellos preguntaran porque el Sanedrín como tal era como la corte judicial de Israel. Ellos eran los que guiaban al pueblo, pues. Ellos cuidaban los asuntos del pueblo y evaluaban cuando aparecía cualquier hombre, fuese un perturbador, un revoltoso o inclusive alguien que se hiciese pasar por profeta, pues. Lamentablemente, ellos, como los líderes del pueblo, como los pastores que guiaban al pueblo, como aquellos que tenían que preparar al pueblo para la venida del Mesías, perdón, lo que hicieron fue más bien impedir que el pueblo también recibiera y aceptara el tiempo del Mesías, pues. Entonces ellos se opusieron a Cristo y finalmente fueron quienes pusieron al pueblo en su contra y lo llevaron a la muerte, pues. ¿Ok? Nos dice aquí mismo en Mateo 21 o 23, y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pues, ¿ok? O sea, ellos realmente, el conflicto que tenían estos hombres contra Cristo era tremendo, pues. Y por eso Cristo les habló con mucha dureza en su momento, pues, porque no eran hombres que de repente estuviesen duda o preguntasen o que de repente no entendían bien, sino eran hombres que se estaban oponiendo frontalmente al ministerio, al trabajo, a lo que venía, a lo que vino Cristo a hacer a esta tierra. Entonces, lamentablemente, pues, estos hombres estaban contra Jesucristo. Lucas y Marcos también nos relata, Lucas 20, del 1 al 2, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. O sea, básicamente la autoridad o parte de la autoridad judía, pues. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad hace estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad. La pregunta no era irrazonable, o sea, no era negativa, pues era una pregunta lógica, pues. Ellos les están preguntando que quién es que le ha dado esa autoridad, pues. Lamentablemente, el problema es que ellos estaban buscando algo para matar a Cristo, para acusarle, y no era porque estuviesen realmente interesados, porque como dijo Nicodemo, pues lo lógico era que cualquiera que hiciera esas señales que hacía Cristo es porque Dios estaba con él, pues. Esa pregunta de la autoridad, pues también nosotros debemos hacerla hoy en día. ¿Con qué autoridad eh, eh, creemos algo? ¿Con qué autoridad enseñamos? ¿Con qué autoridad? O sea, ¿cuál es el fondo? ¿De dónde sacamos nosotros la autoridad, el fundamento para creer o enseñar algo? Entonces, esa entrada triunfal y sus enseñanzas, pues básicamente hizo que ya estuviese preparado el ambiente para que estos hombres se convirtieran pues ya en los asesinos del Mesías, pues. Entonces, él vino y limpió el templo.
en Mateo 21, 14, 15 dice, y vinieron a él en el templo ciego y cojo y lo sanó, pues, o sea, hacía grandes milagros. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Marcos lo dice de la siguiente manera, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, no fue un evento de un solo minuto, 2 minutos. Evidentemente Cristo limpió el lugar y se quedó allí impidiendo que pusiesen otra vez sus tarantines de ventas. Pues. El 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué salió Jesús de la ciudad? Generalmente era para evitar la confrontación o que llegara el tiempo en que lo apresaran, pues porque aquí vemos que, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero no se atrevían porque le tenían miedo al pueblo. Pero una de las cosas que hacen las autoridades, los gobiernos represivos, es que generalmente aprovechan la noche cuando ya todo el mundo está durmiendo y ahí toman por sorpresa a las personas que ellos quieren apresar o lastimar, pues. Entonces, ante este cuadro, pues lo que viene son Cristo refiere 3 parábolas, pero esas 3 parábolas es para señalar, pues, directamente a los líderes religiosos, porque ellos eran los que estaban trabando, pues, estaban impidiendo, estaban cerrando las puertas del cielo para ellos y para el pueblo también, pues. Entonces, el contexto inmediato relata el intercambio de preguntas que hubo entre Jesús y ellos, donde Jesús hábilmente les rebatió sus preguntas con otras preguntas que no se atrevieron a responder, pues, ¿ok? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Le preguntaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Pues, en Mateo 21, el 24 al 27, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. O sea, él le respondió con una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, ellos no quisieron responder. Ellos, como quien dice, evitaron el bulto, pues salieron del lugar donde Cristo los había metido con su pregunta. Entonces, Jesucristo en este contexto refiere 3 parábolas, ¿ok? Para, para hacerlos entender de la condición en que ellos estaban, ¿ok? La parábola de los 2 hijos, que la que vamos a estudiar hoy, después viene la parábola de los labradores malvados, está dirigida a ellos, ¿verdad? El pueblo de Dios, ellos debían cuidar la viña de Dios, su pueblo, y debían tener al pueblo preparado para la venida de Juan el Bautista, porque Dios les había profetizado, y luego con la llegada del Mesías, ellos debieron estar preparados, pues porque ellos eran como atalayas, ellos eran los pastores, ellos eran la guía, los que cuidaban al pueblo, pues. Y en vez de tenerlos preparados para la llegada del Mesías, lo que hicieron fue ponerlo en contra de Cristo. Para que eso pasara, ellos mismos tenían que haber aceptado el mensaje de Dios. ¿Ok? Y luego viene la fiesta de bodas o el banquete de boda en que había llegado el tiempo del banquete, o sea, de la unión de el muchacho, el esposo con la esposa, pues los invitados despreciaron al rey y al hijo. Pues. Recordemos que
siempre las fiestas hebreas, las fiestas orientales, acostumbraban a hacer un desposarse, pues. Lo hacían en donde los padres se ponían de acuerdo y sellaban como la unión. Pero finalmente la fiesta de bodas generalmente se daba casi un año después, pues. Y cuando se hacía la fiesta de bodas ya era cuando ellos definitivamente se unían ya completamente como una pareja. Entonces, esta parábola de los dos hijos, pues contiene tres protagonistas, ¿no? Entonces, Mateo 21, del 28 al 29 dice, pero ¿qué os parece? Pues Cristo siempre hacía preguntas importantes para introducir algún cuestionamiento, alguna enseñanza que él quería establecer. Pues entonces él les pregunta, ¿qué os parece? O sea, para que ellos prestaran atención a lo que él iba a llamar, a lo que él les iba a enseñar. Pues un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, el hijo dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, pues. Entonces, la parábola pues tiene tres protagonistas, el padre y dos hijos. Evidentemente, lo que nos enseña la parábola es que los dos hijos no eran muy buenos, porque el primero le dijo que no quería, pues, o sea, refunfuñón, contestón, pues, en principio, pues, pero después fue, pues. Y el otro hijo le dijo que sí, pero finalmente no lo respetó, pues no fue a hacer nada, pues. Y el mensaje central de esta parábola de los dos hijos es la obediencia o desobediencia de los hijos a sus padres, aplicándoselo a los líderes judíos, quienes también estaban arrastrando al pueblo juntamente con ellos. ¿Ok? Entonces va dirigido a los dirigentes señalando su dureza de corazón y los compara con los publicanos y rameras, porque uno de los hijos representa a los publicanos y a las rameras y el otro hijo representa a los líderes religiosos e inclusive al pueblo. Los comentaristas creen que fue para condenarles y señalarles su desobediencia, su falta de fe y su disposición de rechazar al Padre. Y evidentemente es eso, pues, o sea, Cristo los estaba señalando duramente. Recordemos que más adelante los llama sepulcros blanqueados, porque el conflicto fue creciendo entre ellos. Pero estos dos hijos representan precisamente a dos partes del pueblo, ¿ok? Y nos sirve a nosotros también como reflexión, porque a medida que desarrollemos el estudio de la parábola, lo que debemos ir pensando, hermanos y hermanas, es a cuál de los hijos nos parecemos nosotros, ¿ok? Al que le dijo sí y no fue, o al que le dijo no y al final fue, pues. ¿Ok? Entonces, la obediencia es el punto que se está tratando acá, pues. Y la reacción o actitud del pueblo de Israel y de los líderes judíos a el llamado de Dios por medio de Cristo y la diferencia con aquellos que eran publicanos y rameras que eran considerados lo peor de la sociedad para el pueblo judío, para los líderes religiosos, pero que sin embargo representan a ese muchacho que le dijo que no a Dios, a su padre, y finalmente fue a trabajar en su viña. Lucas 6:46, pues Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pues, ¿ok? O sea, no basta con decirle a Dios o a Cristo que uno lo quiere o que uno le quiere seguir, es necesario obedecerle, pues. Y lo que le pasó a estos líderes judíos y que ellos influyeron en el pueblo es que ellos llamaban a Cristo Señor, le seguían, veían sus maravillas, muchos querían sanidades, muchos querían comer de lo que él ofrecía, pero no hacían lo que él les ordenaba, pues. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este mensaje en principio fue dado a al pueblo de Israel y específicamente a los líderes judíos, ¿ok? Al Sanedrín, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, que ellos también eran, algunos eran parte de este grupo.
Y pues el mensaje es que Cristo les está diciendo, el hecho de que ustedes me llamen Señor a mí y no hacen lo que yo digo, de nada sirve. Entonces, por ejemplo, la parábola de los dos fundamentos, ¿ok? Aquel que escucha las palabras de Cristo, viene a Cristo, escucha sus palabras y las hace. Y el caso contrario es aquel que viene a Cristo, escucha sus palabras, pero no las hace. Y estos son los que no van a entrar en el reino del Señor. Entonces, Jesús en esta parábola no alaba a ninguno de los hijos. ¿Por qué no los alaba? Porque los dos realmente, en principio, no actuaron correctamente. Porque esta actitud, y más en aquel tiempo, porque hoy no sería extraño ver hijos con testones, falta de respeto, porque eso es como la norma que hay hoy en esta sociedad, pues. Pero en aquel tiempo que un hijo, un padre le dijera que fuese a trabajar y lo rechazara, realmente era algo que no era común, pues, ¿ok? Porque había mucho respeto por los padres en aquel entonces. Y estos dos hijos, pues, uno le dijo que no y el otro le dijo que sí, pero finalmente tampoco hizo nada, o sea, no lo respetó, pues. Perdón. Sin embargo, el que parecía más dispuesto y obediente resultó no serlo, pues. ¿Quién fue el que parecía más dispuesto y obediente? Pues aquel que le dijo que sí, pues. Entonces resultó el que no le hizo caso a su papá. Y el otro, que era el respondón, que le dijo que no quería ir, el testarudo, al final resultó ser mejor que el primero, pues. Entonces fue propicio para quienes escucharon al Señor y los que para todos los tiempos representa, pues. ¿Qué clase de hijos seremos cada uno de nosotros? Como el primero, que le decimos que Dios así, que sí, pero no vamos, o como el segundo, perdón, o como el primero, que le decimos que no, pero al final terminamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Ok? También podríamos aplicarlo, pues nosotros agarramos esta parábola y podríamos aplicárselo también a las personas del mundo, porque muchas personas del mundo creen que son seguidores de Cristo, pero resulta que no hacen la voluntad del Señor. Y el problema aquí que estamos viendo es hacer la voluntad del Padre. Entonces, hay tres protagonistas. El Padre representa a Dios. Uno de los hijos representa a los líderes judíos junto con el pueblo de Israel y el otro representa a los publicanos y a las rameras. Entonces, el primero representa a aquellos que le decían que no a Dios. ¿Quiénes son esos los que le decían que Dios le decían a Dios que no? Pues, sabían que tenían una ley, conocían los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sabían la voluntad que debían obedecer de Dios, pero llevaban una vida de espaldas a Dios. ¿Quiénes eran esos? Los publicanos y las rameras. Ellos no guardaban la ley, ellos no respetaban la ley. Ellos eran con sus acciones, le decían que no a Dios. ¿Ok? Estos con sus obras le decían a Dios que no. Se trata de los publicanos y las rameras. Los judíos le consideraban lo peor, como a los samaritanos. Pues. Mateo 9, del 10 al 11, dice: a que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, para ellos, los publicanos, los pecadores y las rameras estaban como en el eslabón más bajo de la sociedad, pero no por pobreza, sino desde el punto de vista moral para ellos. Estos eran los que llevaban una vida contraria a la voluntad del Señor. Eran los que le decían a Dios que no iban a obedecer su ley, no la obedecían. Pero a pesar de esa vida que tenían de espaldas a Dios, ¿verdad? Jesús dice que se arrepintieron y cambiaron de parecer. ¿Cuándo? Cuando ellos escucharon a Cristo y lo aceptaron. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre los líderes judíos y los publicanos, pecadores y las rameras? Que ellos rechazaron al Mesías, ¿verdad? Pero
estos grupos más bien querían y creían en Cristo y le seguían, pues, a pesar de llevar una vida cuestionable, pues, ¿ok? Muchos de ellos inclusive aceptaron y recibieron a Juan el Bautista, algo que no hicieron los líderes religiosos. Entonces, este primer grupo son aquellos que llevan una vida pecaminosa, una vida sin obedecer la ley de Dios, pero cuando vieron a Juan el Bautista, cuando recibieron al Mesías, cuando vieron a Cristo, le siguieron, ¿ok? Creyeron en él, lo aceptaron, tal como ellos veían, pues, las cosas que Cristo hacía, pues, y querían compartir con ellos, pues querían estar con ellos, a diferencia de los líderes religiosos que lo que querían era matar al Señor. Lucas 3, del 12 al 13 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Está hablando de Juan el Bautista y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, entonces, este grupo, hermanos, este grupo es representado por el hijo que le decía que no a su padre. No quiero ir. Ve, guarda la ley, obedece mi palabra, cumple los mandamientos de Moisés, pero le decían que no. ¿Ok? Pero cuando llegó el tiempo de la visita de Juan y después del Mesías, ellos eran de los que sí aceptaron y siguieron a estos hombres. En Lucas 15, del 1 al 12, así se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pues. Querían escucharle, pues, pero no querían matarlo, pues, no querían asesinarlo. A diferencia de los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, este primer grupo era los que le decían que no a Dios, o sea, no, le decían que no a su ley, pero finalmente cuando vino el Mesías, cuando vino Juan el Bautista, ellos recibieron con alegría, con gozo, con ganas al Hijo de Dios y a aquel que vino a abrir camino al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ellos no guardaban la ley de Dios, eran desobedientes. De esta manera, le decían que no a Dios, pues que no querían trabajar en su viña. Pero luego se arrepintieron, primero por la predicación de Juan el Bautista y luego con el mismo Jesucristo, y obedecieron la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros de repente podemos decir que nos parecemos a este grupo porque nosotros llevamos una vida desordenada, una vida sin Dios, pero en algún momento decidimos decirle que sí a Dios, pues, y obedecimos el Evangelio y ahora pues llevamos una vida que agrada a nuestro Dios, pues. Ahora, el punto es que no debemos, después que estamos ya dentro del reino, convertirnos en el segundo hijo, pues. Aquel que le dice sí a su padre, pero no hace su voluntad, pues. Y eso también lo podemos ver hoy en día en algunos cristianos, pues, que no hacen la voluntad del Padre, no la quieren hacer, pues. Mateo 21:30 dice, acercándose al otro, ¿verdad? El segundo hijo le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue, pues. O sea, ni siquiera cumplió su palabra, pues. Ni siquiera se interesó en cumplir lo que le había prometido a su padre, pues. Le mintió a su padre, pues lo engañó, pues. Entonces dice, sí, señor, lo llama señor. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? ¿Para qué me llamáis señor, señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas capítulo 6. Este llamaba señor a su padre y le dijo, voy, pero no fue, pues. ¿Ok? Entonces, el segundo hijo simboliza a los líderes judíos y en general el pueblo de Israel, que le decían sí a Dios, ¿verdad? Porque aparentaban guardar la ley. Ellos parecían guardar la ley, parecían ser celosos de la obediencia de la ley. Es más, señalaban a los demás porque no obedecían la ley. Señalaban a los publicanos, a las rameras, a los pecadores y a los samaritanos y a los gentiles porque no estaban bajo la ley. Y aparentaban llevar una vida piadosa. ¿Ok?
Eso eran los líderes judíos. Ellos por eso se vestían y aumentaban sus filisterías y ellos querían llamar la atención y querían mostrar una vida piadosa, una vida de respeto a Dios. Le exigían a los demás que guardaran la ley de Moisés e inclusive le imponían más mandamientos, pero en el fondo ellos eran desobedientes a Dios. Y su mayor desobediencia fue que vino el Mesías, vino Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, y no quisieron recibirlo. Y a ellos se les había dado los profetas, ellos conocían los profetas, ellos se supone que eran intérpretes de la ley, ellos eran guías del pueblo, ellos eran conocedores de la ley, maestros de la ley, pero sin embargo no aceptaron el tiempo de la visitación de Juan el Bautista y del Mesías, y además impidieron que el pueblo pudieran aprovechar y disfrutar de este tiempo maravilloso, porque finalmente ellos convencieron al pueblo, a los romanos y al pueblo de que mataran a Cristo cuando la multitud pidió que liberaran a Barrabás. Pues. ¿Okay? Entonces, el segundo hijo simboliza eso, pues a los líderes judíos, en general, al pueblo de Israel. ¿Podemos llegar nosotros a parecernos al segundo hijo? Sí, porque hay una advertencia en el nuevo pacto. Pablo, por ejemplo, hablando de romanos y otros, señalaba a los judíos, pero también nosotros los cristianos podemos caer en lo mismo, que somos de aquellos que le decimos sí a Dios, tratamos de mostrar una vida piadosa, tratamos de aparentar algo, pero en el fondo no somos respetuosos de la palabra del Señor. No hacemos la voluntad de Dios, no vamos a trabajar en su viña, no vamos a hacer lo que Dios quiere. Entonces dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, ¿cómo no? Voy para allá, pues. Pero no fue. Entonces, este grupo es lo que le decían sí a Dios. Sí, vamos a guardar tus mandamientos, vamos a guardar tu palabra, pero la realidad es que no lo hacía. Primeramente rechazaron a Juan el Bautista, luego rechazaron a Jesús y finalmente terminaron matando al hijo de el padre de familia, que vamos a verlo en la próxima semana, si Dios lo permite, los labradores malvados. Lucas 7, del 29 al 30 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaron a Juan el Bautista. Ellos le decían que sí a Dios porque aparentaban guardar la ley de Dios, pero lo que Dios les había comunicado que iba a pasar más adelante para que ellos estuviesen preparados y preparasen al pueblo, resulta que ellos le dijeron que no a Dios. Porque al rechazar a Juan el Bautista, más ellos lo que hicieron fue desechar los designios o la voluntad o los propósitos de Dios respecto de sí mismo. Entonces, estos son los que dicen y no hacen. Hay cristianos que dicen y no hacen. Ya nosotros sabemos que sí, pues. A veces hasta nosotros los mismos, los predicadores, debemos tener cuidado porque enseñamos mucho, pero no hacemos poco. Más adelante, Mateo 23, del 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de este grupo? Porque dicen y no hacen. Sí, Señor, voy. Y no fue, pues. Le dijeron a Dios que sí iban a hacer, que sí iba a ir, le dijeron a su padre, pero no aceptaron a Juan el Bautista ni aceptaron al Mesías. Entonces, esta parábola de los dos hijos es muy propicia para que nosotros también evaluemos nuestra condición delante de Dios. Porque esto fue dirigido a los principales líderes religiosos, porque los estaba confrontando a ellos, les estaba diciendo, mira,
Ustedes rechazan a los publicanos, ustedes rechazan a las rameras, ustedes rechazan a los pecadores, ustedes se creen mejor que ellos, pero vean esto, ellos van delante de ustedes al reino del Señor porque vino Juan y lo aceptaron, vino el Cristo y lo aceptaron, ustedes más bien lo que hicieron fue rechazarlo. Ellos tenían que tener, ellos deberían estar preparados, debieron estar preparados para la llegada de, perdón, de Juan y luego de Jesucristo. Recibir sus mensajes, ver las señales y las cosas que hacía Cristo y de esa manera obedecerle, pero no lo hicieron. Porque ellos sí tenían los escritos de los profetas y ellos eran estudiosos de esos escritos, no eran ignorantes, hermano. Así nosotros tenemos la palabra de Dios, debemos tener cuidado de no ser como los líderes judíos, como los fariseos, que le decían que sí a Dios, pero que no le hacían caso, no le obedecían. Cristo dice en Juan 10, 24, 31, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ahora, ¿cuál era la turbación? Porque ya ellos habían visto muchas señales, pues ellos tenían que estar claros de quién era Cristo, pues. Pero, ¿cuál era la turbación de ellos? Que no querían aceptar a Cristo. Entonces, cuando le dice, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, seguramente para matarlo de una vez, pues. Porque igual, aunque Cristo se lo hubiese dicho, no lo iban a aceptar porque eran duros de corazón. Y fíjense que Jesucristo les dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, ¿qué les está diciendo a él? Les estoy confirmando que yo soy el Mesías, pues, porque ya se los he dicho y no creéis. Pues. O sea, era algo absurdo, ¿no? Dime que tú eres el Mesías. Sí, yo soy. Y después, pero confírmalo. Pero si yo soy, miren las obras que estoy haciendo. Pero eres tú el que estamos esperando. Sí, yo soy el que están esperando. Pero no querían aceptarlo, no querían recibirlo, porque su corazón estaba sumamente endurecido, pues. Entonces, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, se los he comunicado, les he hecho saber de una manera u otra y no creéis. Y dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué tipo de testimonio daban las obras del Padre? Que Él era el Cristo. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, ¿de qué? De que yo soy el Mesías. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ellos le pertenecían, era Satanás, pues ellos no quisieron ser parte de las ovejas de Cristo, como os he dicho. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pues. Pero ellos no querían creer. Entonces, ¿quiénes eran estos? Los que le decía, el hijo que le decía, sí, señor, voy, y no fue, pues. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se abrieron el corazón, dijeron, oye, aquí tenemos al Mesías, mire, ya nos lo confirmó, nos lo está diciendo con palabras menos, palabras más. No, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué estaban haciendo ellos con eso? Le estaban diciendo a Dios, diciéndole que sí en cuanto a que estaban respetando la ley de Moisés, pero no aceptaron al tiempo de la visitación del Mesías. Le estaban diciendo que no, estaban rechazando los designios de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo lo señala duramente, porque realmente estos eran muy duros. Aparentaban ser obedientes a Dios, pero no lo eran.
Romanos 2 del 17 al 24 dice Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Todavía Pablo, ya Cristo había muerto, ya tenía unos años que había ascendido al cielo, todavía Pablo, todavía los judíos tenían un problema. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Ok? Y conoces su voluntad y instruido por la ley aprueba lo mejor. Y dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, esto eran los que le decían sí a Dios. Tú pues que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, si voy, con infracción de la ley deshonras a Dios, pero no va. O sea, no obedecían a Dios en el fondo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El problema, hermanos y hermanas, de los líderes religiosos es que Dios le dio todas las, la información, las profecías, le reveló las cosas por medio de los profetas para que ellos estuviesen preparados para la venida de Juan el Bautista y para la venida del Mesías. Por eso no tienen excusa, porque ellos, el problema de ellos es que estaban sumamente endurecidos sus corazones y en vez de aceptar al Mesías, lo que hicieron fue querer matarlo, porque son los que Cristo llama en la próxima parábola los labradores malvados. La viña no es de ellos, la viña fue de Dios, es de Dios. Esa parábola pues dice que hubo un padre de familia que llegó y tomó un terreno, le sembró las vides, las plantas, lo cercó con setos, o sea, eso era una manera de protegerlos con unas cercas para que no entraran animales de rapiña, dañinos. Puso una torre para que pudiese vigilarse hacia adentro, pues cualquier animal que entrara a dañar la cosecha, y hacia afuera, si venían los enemigos, le hizo también un lagar, un lugar donde exprimir el jugo de la uva. O sea, preparó todo para recibir él el fruto de lo que había sembrado. Pero lamentablemente le dio le alquiló pues su tierra con la viña a unos labradores que eran personas malvadas. Y esos labradores representan nuevamente a los líderes religiosos. Ellos tenían que llevar al pueblo para que le diera frutos a Dios, pero resulta que hicieron todo lo contrario. Mateo 21 del 31 al 32, Cristo le pregunta a ellos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Aquí no tuvieron oportunidad de, de esquivar la pregunta, porque la respuesta era obvia, pues. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿ok? Con total seguridad que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, aquí es claramente un señalamiento, una acusación de Cristo hacia ellos. Les está llamando este hijo, pues. ¿Ok? Y les está diciendo que los publicanos en la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje de Juan y recibieron el mensaje de Jesucristo. Entonces, la pregunta de Jesús tenía una sola respuesta. No podían responderle, no sabemos, como hicieron con las preguntas que le hizo sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de la tierra. Ellos fueron descarados cuando respondieron en ese momento. Pero como era una parábola con una pregunta que meritaba una sola respuesta,
Ellos dicen el primero, el que le dijo que no, pero arrepentido fue. Y Cristo les está diciendo, bueno, ese hijo, el segundo que le dijo que sí al Padre y no fue, esos son ustedes. Y los publicanos y las rameras, que ustedes los tienen como lo peor de la sociedad, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Entonces, los publicanos y las rameras iban de primero al reino de Dios y los judíos, sus líderes, se quedaron atrás por su rechazo. De hecho, realmente, lamentablemente, ellos ni entraron ni permitieron que otros entraran. Entonces, este grupo de los republicanos y rameras, a pesar de llevar una vida pecaminosa en clara desobediencia a la ley, se arrepintieron, creyeron y aceptaron el mensaje de Jesús. Juan el Bautista no hizo ningún milagro como lo hizo Jesús. Aún así, los publicanos y rameras creyeron y aceptaron el mensaje de Juan el Bautista, que los llevaba a Jesús, y no vieron ninguna señal de Juan el Bautista. Los líderes judíos no le creyeron e incluso vieron todas las señales de Jesús, también escucharon su sabiduría, pero aún así no se arrepintieron. Entonces, para concluir, la parábola de los dos hijos es muy propicia para los cristianos. Fue aplicado a los líderes judíos, al pueblo de Israel, ¿ok? En su tiempo, pero dándole aplicación para nosotros, pues podríamos preguntarnos qué tipo de cristianos somos, como el primer hijo o como el segundo. Somos de aquellos que a pesar de nuestra falla le amamos a Dios, le servimos, adoramos a Dios con todo nuestro ser y vamos a trabajar en su viña. O somos de los que le decimos a Dios que sí le amamos, queremos seguirle, adorarle, servirle, pero no lo hacemos. Decimos que sí, pero finalmente no hacemos nada, pues. ¿Ok? Entonces, este era el mensaje de hoy, hermanos. Espero que les pueda ser de utilidad, pues, este estudio de los dos hijos. Pues. Vamos a hacer una oración. Hermano Jorge Goncalves, ¿está por ahí, hermano? ¿Me puede ayudar con la oración, por favor? Sí, hermano, aquí estoy. Ok, gracias. Oremos. Oh Señor, mi Dios, Padre eterno, Dios bendito, gracias te damos, Padre, por la enseñanza que ha traído tu Hijo Mario el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio de este alimento espiritual que nos ha traído tu Hijo Mario, mi Señor. Que cada uno de nosotros tengamos ese deseo, ese anhelo, mi Señor, de querer hacer tu voluntad, de trabajar para la obra, mi Señor, y trabajar de manera ferviente, mi Señor, y de manera voluntariosa, mi Señor, para la viña del Señor, mi Dios. Que evitemos, mi Dios, evitar negarnos a trabajar para usted, mi Señor, ya que usted nos bendice de muchas maneras y en todas oportunidades, mi Señor, y que debemos ser agradecidos por todo lo que nosotros hemos recibido de su parte, Padre. De manera contraria, mi Señor, nosotros deberíamos actuar, contribuir y trabajar para la viña, mi Señor, en forma de agradecimiento, Padre. Sobre todas las cosas por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, a quien enviaste a este mundo, mi Señor, a morir y a pasar sufrimientos por culpa nuestra, por nuestros pecados, por nuestras necesidades, mi Señor, por nuestros pecados, y para redimirnos, mi Señor. Todo esto, mi Señor, debe traernos a reflexión a cada uno de nosotros, Padre, y tener ese deseo y ese anhelo voluntario de agradecerte, mi Señor, y qué mejor manera de trabajar en la viña, mi Señor, para el crecimiento de la iglesia de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Padre, por los alimentos, por la vida, la salud y sobre todas las cosas, por permanecer esta gran familia que es en la vida, en la familia de Cristo, de la familia de Cristo, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos amas tanto
y eres misericordioso para con nosotros, Padre. Mi Dios, bendiga a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Te pedimos, Padre, que sea usted acompañándonos el resto del día de hoy conforme a tu voluntad. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Hermano Néstor, ¿qué tenemos Sí, por allí de noticias en Facebook? sí, hermano. Buenas tardes, hermanos. Tenemos aquí la visita del hermano Óscar Andrés Arias, de Colombia, Cristian Alonso, Miguel Ramos, Vanessa Vegaraya, Isaías Zúñiga, Mercedes Salas, Marta Urbina y Marta Córdoba. Todos ellos están ahí atendiendo, dice todos, están viéndolo. Así que, bueno, decirles que bueno, que pueden volver a escuchar este tremendo mensaje ahí en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, o en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí va a estar para que lo puedan volver a escuchar. Eso, hermano, no tenemos, a ver, no tenemos mensajes. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Néstor, y también a los que nos visitan aquí en Zoom y los que nos visitaron o nos están visitando en Facebook. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte que quieran agregar? Son bienvenidos. Tengan pena. Pueden preguntar. Hermano Mario, Hermano, dígame. podemos hacer un comentario difícil, plantear una pregunta, una buena exposición y de tan profundo alcance también, ¿no? Escuché en el transcurso de la semana, dentro de la plataforma que acostumbrábamos a estudiar, un hermano que pedía perdón por lo que iba a decir. Y pidió perdón porque hizo un comentario sobre la situación de muchas iglesias, de iglesias de Dios en estos momentos, que son parecidos al hijo del número uno que se dijo, ¿no? Que dicen sí, pero las iglesias luego están casi vacías, luego se van. Y realmente ese comentario a todos los que somos cristianos nos llegó de tristeza y bueno, y es una realidad que hay que enfrentar y ver qué es lo que está sucediendo en cada iglesia. Parecido al hijo uno. Pero esta tristeza, por el caso personal, se convirtió en una alegría cuando mi esposa, hablando con una hermana que vive en Burga, que se reunía con nosotros en la iglesia de Surco, en Lima, está en estos momentos en Atlanta, en Georgia, y nos comentó que en su iglesia se reúnen 300 hermanos. Realmente yo me quedé sorprendido. Yo no, personalmente no conozco una iglesia que haya pasado más de 30, 35, ¿no? Pero 300 hermanos. Qué bueno, estos son igual al hijo que dijo no, y sí, y se quedan, porque están realmente convertidos, no solamente convencidos que abandonan la iglesia. Creo que su exposición es muy clara y que se ilustra actualmente en la realidad de muchas iglesias de Cristo. Gracias, hermano, por esa exposición. Gracias por lo que nos enseña usted, como siempre debemos estar atentos al pan de vida, al alimento espiritual que Dios nos da. Muchas gracias, hermano. Y gracias, hermano, por el comentario. Sí, ah, hay iglesias grandes, pues, a veces, yo creo que en parte tiene que ver con el compromiso que tienen a veces, la misma iglesia. A veces tiene que ver con otras situaciones, pues, pero sí, o sea, lo que está pasando, algo que yo estoy notando es que hoy cualquiera, un matrimonio abre una iglesia de Cristo y dice una iglesia de Cristo en diferentes partes, y nada más lo que se dedican es a reunirse el primer día de la semana. Pero yo creo que no se ha entendido bien lo que es el término iglesia. Iglesia no es solamente una reunión el día domingo, pues. La iglesia comprende una serie de cosas que son responsabilidad de los que establecen una iglesia, pues. Creo que también está muy afectada la iglesia por el hecho de que no se toma mucho en serio lo que es el trabajo de evangelización, pues, la labor de llevar la palabra a los perdidos. Para la Iglesia de Cristo, lo que yo he podido anotar es que pareciera que la evangelización
no es un tema que tenga que ver con la iglesia, sino con el individuo. ¿Ok? El individuo es el responsable. Entonces, bueno, la mayoría de los individuos no están preocupados por llevarle el evangelio a nadie. Pero es una cuestión de analizar, hermano. Yo creo que aunque haya 10, 15, 20, 30 miembros, si están haciendo la voluntad de Dios, pues eso debe llenarnos de gozo. Pues, o sea, realmente el número no nos quiere mostrar que pase algo, porque, ¿qué le puedo decir yo, hermano? Hay iglesias de Cristo que tienen 500 miembros, pero a veces la membresía se debe a una condición geográfica. ¿Ok? ¿Por qué, por ejemplo, en otros países las iglesias son tan grandes y por qué, por ejemplo, en nuestras naciones las iglesias son tan pequeñas? Y hay iglesias que trabajan para predicar el evangelio, pero yo creo que es la condición, hermano. Yo creo que a veces pasa que las personas, depende de la situación geográfica, pareciera que hay personas que están dispuestas a escuchar el evangelio a veces por necesidad y las iglesias crecen, pues. Pero yo creo que cada caso es diferente. Lo importante es que estemos haciendo las cosas del Señor bien, no importa si somos 10, 15, 30 o 200. ¿Ok, hermano? Gracias, hermano. De Gracias. nada. Chance. Hermana Andrea, Hermano Mario, dentro de la congregación, dentro de la Iglesia de Cristo, ¿pueden estar los dos grupos? ¿cuáles dos grupos? Los que, hermana. La parábola de los talentos. Hay cristianos que tienen sus talentos bien enterraditos, esperando que llegue el Señor para decirle, mira, aquí está el talento que me diste, pues. Yo creo que hay un problema en la iglesia del Señor y bueno, cada iglesia tiene que evaluarlo. Nosotros lo que podemos hacer es predicar y advertir, pero es tan generalizado el problema que a veces, aunque uno lo enseñe, muchos no lo creen, pues. Una pregunta es, realmente, cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 10 a Cristo, viene y organizó, pues, nos enseñó un modelo de organización de evangelización. Tomó a 70 discípulos y los organizó y los mandó a que predicaran y trabajaran para, para ir preparando el camino. Y a veces eso no se habla. Eso no se enseña, no se dice, no se toca, pero yo creo que el tema de la evangelización es algo que debería tomarse más en serio en la iglesia del Señor. Y hablando de lo que usted me pregunta, pues sí, dentro del reino del Señor hay los dos grupos. Aquellos que de repente parecen renuentes, pero hacen la voluntad de Dios, y aquellos que tal vez parecieran que están haciendo la voluntad de Dios, pero en el fondo no están haciendo nada. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Preguntar? Bueno, mis hermanos, si no hay más nada que preguntar, a la cuenta de 3, pues nos vamos. Bueno, que Dios me les cuide, pues que tengan excelente semana y gracias por acompañarnos, pues. Que nuestro buen Dios nos ayude a ser como el hijo que va y hace la voluntad de su padre. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias, hermano Mario. Bendiciones, Dios les hermano. bendiga. Gracias, hermano. Hasta Cuídense. luego. Dios les cuide, hermanos. Bendiciones para Cuidaros todos. todos. Chao, Cuídense. hermana. Gracias, hermano Mario. Muy Gracias. amable. De nada, hermana. Gracias, hermanito Néstor y hermanito Mario. Chao, hermanita Gracias. Betty. Dios les bendiga a todos. Chao, feliz tarde. Chao, Chao, gracias.